Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Sufrimos una ración de patria. Sufrimos una ración de un bajón eléctrico que volvió a dejarnos sin servicios un rato, pero seguimos aquí luchando con ustedes a favor de la literatura. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 8 de la noche a 10 de la noche les trae lo mejor de la literatura en nuestra ciudad. Espero que disfruten conmigo todo lo que vamos a terminar de pasar esta noche aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. Cada día, un libro. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Hoy en Cada Día un Libro vamos a estar leyendo un texto maravilloso del escritor argentino Julio Cortázar. Me refiero al texto El Cuento y sus alrededores. Con ustedes esta pieza genial de la literatura latinoamericana y sobre la crítica literaria latinoamericana. Alguna vez Horacio Quiroga intentó un decálogo del perfecto cuentista, cuyo mero título vale ya como una guiñada de ojo al lector. Si 9 de los preceptos son considerablemente prescindibles, el último me parece de una lucidez impecable. Cuenta como si el relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes, de los que pudiste haber sido uno. No de otro modo se obtiene la vida en el cuento. La noción de pequeño ambiente da su sentido más hondo al consejo al definir la forma cerrada del cuento, lo que ya en otra ocasión he llamado su esfericidad. Pero esta noción se suma otra igualmente significativa, la de que el narrador pudo haber sido uno de los personajes. Es decir, que la situación narrativa en sí debe nacer y darse dentro de esa esfera, trabajando del interior hacia el exterior, sin que los límites del relato se vean trazados como quien modela una esfera de arcilla. Dicho de otro modo, el sentimiento de la esfera debe preexistir de alguna manera al acto de escribir el cuento, como si el narrador, sometido por la forma que asume, se moviera implícitamente en ella y la llevara de su extrema tensión, lo que hace precisamente la perfección de la forma esférica. Estoy hablando del cuento contemporáneo, digamos el que nace con Edgar Allan Poe y que se propone como una máquina infalible destinada a cumplir su misión narrativa en la máxima economía de medios. Precisamente la diferencia entre el cuento y lo que los franceses llamaban la nouvelle y los anglosajones long short history se basa en esa impecable carrera contra el reloj que es un cuento plenamente logrado. Basta pensar en The Cast of the Amontillado, Bliss, Las Ruinas Circulares y The Killers. Esto no quiere decir que cuentos más extensos no pueden ser igualmente perfectos, pero me parece obvio que las narraciones arquetípicas de los últimos 100 años han nacido de una despiadada eliminación de todos los elementos
privativos de la novela y de la novela, los exordios, circunloquios, desarrollos y demás recursos narrativos. Si un cuento largo de Henry James o D.H. Lawrence puede ser considerado tan genial como aquellos, preciso será convenir que estos autores trabajaron con una apertura temática y lingüística que de alguna manera facilitaba su labor, mientras que lo que siempre asombró de los cuentos contrarreloj está en que potencian vertiginosamente un mínimo de elementos, probando que ciertas situaciones o terrenos narrativos privilegiados pueden traducirse en un relato de proyecciones tan vastas como la más elaborada de las novelas. Lo que sigue se basa parcialmente en experiencias personales cuya descripción mostrará aquí, digamos desde el exterior de la esfera, algunas de las constantes que gravitan en el cuento de este tipo. Vuelvo al hermano Quiroga para recordar que dice: cuenta como si el relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes, de los que pudiste haber sido uno. La noción de ser uno de los personajes se traduce por lo general en el relato de primera persona que nos sitúa de rondón en un plano interno. Hace muchos años, en Buenos Aires, Ana María Barrenechea me reprochó amistosamente un exceso en el uso de la primera persona. Creo que es con referencia a los relatos de las armas secretas, aunque quizás se trataba de los de final de juego. Cuando le señalé que había varios en tercera persona, insistió en que no era así y tuve que probárselo libro en mano. Llegamos a la hipótesis de que quizá la tercera persona actuaba como una primera persona disfrazada y que por eso la memoria tendía a homogeneizar monótonamente la serie de relatos del libro. En este momento o más tarde encontré una suerte de explicación por la vía contraria, sabiendo que cuando escribo un cuento busco instintivamente que sea de alguna manera ajeno a mí en tanto demiurgo, que eche a vivir con una vida independiente y que el lector tenga o pueda tener la sensación de que en cierto modo está leyendo algo que ha nacido por sí mismo, en sí mismo y hasta de sí mismo, en todo caso con la mediación pero jamás la presencia manifiesta del demiurgo. Recordé que siempre me han irritado los relatos donde los personajes tienen que quedarse como al margen mientras el narrador explica por su cuenta, aunque esa cuenta sea la mera explicación y no suponga interferencia demiúrgica, detalles o pasos de una situación a otra. El signo de un gran cuento me lo da eso que podríamos llamar su autarquía. El hecho de que el relato se ha desprendido del autor como una pompa de jabón de la pipa de yeso. Aunque parezca paradójico, la narración en primera persona constituye más fácil y quizá la mejor solución del problema, porque narración y acción son allí una y la misma cosa. Incluso cuando se habla de terceros, quien lo hace es parte de la acción. Esta es la burbuja y no la pipa. Quizá por eso en mis relatos de tercera persona he procurado casi siempre no salirme de una narración strictus sensu, sin esas tomas de distancia que equivalen a un juicio sobre lo que está pasando. Me parece una vanidad querer intervenir en un cuento con algo más que con el cuento en sí. Esto lleva necesariamente a la cuestión de la técnica narrativa, entendiendo por esto el especial enlace en que se sitúan el narrador y lo narrado. Personalmente ese enlace se me ha dado siempre como una polarización, es decir, que si existe el obvio puente de un lenguaje yendo de una voluntad de expresión a la expresión misma, a la vez ese puente me separa como escritor del cuento como cosa escrita, al punto que el relato queda siempre con la última palabra en la orilla opuesta. Un verso admirable de Pablo Neruda: mis criaturas nacen de un largo rechazo. Me parece la mejor definición de un proceso en el que escribir es de alguna manera exorcizar,
rechazar criaturas invasoras proyectándolas a una condición que paradójicamente les da existencia a la vez que la sitúa en el otro extremo del puente, donde ya no está el narrador que ha soltado la burbuja de su pipa de yeso. Quizás sea exagerado afirmar que todo cuento breve plenamente logrado, y en especial los cuentos fantásticos, son productos neuróticos, pesadillas o alucinaciones neutralizadas mediante la objetivación y el traslado a un miedo exterior al terreno neurótico. De todas maneras, en cualquier cuento breve memorable se percibe esa polarización, como si el autor hubiera querido desprenderse lo antes posible y de la manera más absoluta de su criatura, exorcizándola en la única forma en que era posible hacerlo, escribiéndola. Este rasgo común no se lograría sin las condiciones y la atmósfera que acompañan el exorcismo. Pretenden librarse de criaturas obsesionantes a base de mera técnica narrativa, puede quizás dar un cuento, pero al faltar la polarización esencial, el rechazo catártico, el resultado literario será precisamente eso, literario. Al cuento le faltará la atmósfera que ningún análisis estilístico logrará explicar, el aura que previene en el relato y poseerá al lector como un poseído, en el otro extremo del puente, al autor. Un cuentista eficaz puede escribir relatos literariamente válidos, pero si alguna vez ha pasado por la experiencia de librarse de un cuento como quien se quita de encima una alimaña, sabrá de la diferencia que hay entre la posesión y la cocina literaria, y a su vez un buen lector de cuentos distinguirá infaliblemente entre lo que viene de un territorio indefinible y ominioso y el producto de un mero métier. Quizá el rasgo diferencial más penetrante, lo he señalado ya en otra parte, sea la tensión interna de la trama narrativa, de una manera que ninguna técnica podría enseñar o prever. El gran cuento breve condensa la obsesión de la alimaña. Es una presencia alucinante que se instala desde las primeras frases para fascinar al lector, para hacerle perder contacto con la desviada realidad que lo rodea, arrastrarlo a una sumersión más intensa y avasalladora. De un cuento así se sale como de un acto de amor, agotado y fuera del mundo circundante, al que se vuelve poco a poco como una mirada de sorpresa, de lento reconocimiento, muchas veces de alivio y otras tantas de resignación. El hombre que escribió ese cuento pasó por una experiencia todavía más extenuante, porque de su capacidad de trasvasar la obsesión dependía el regreso a las condiciones más tolerables. Y la tensión del cuento nació de esa eliminación fulgurante de ideas intermedias, de etapas preparatorias, de toda la retórica literaria deliberada, puesto que había en juego una operación en alguna medida fatal que no toleraba pérdida de tiempo. Estaba allí, y solo de un manotazo podía arrancársela del cuello o de la cara. En todo caso, así me tocó escribir muchos de mis cuentos, incluso en algunos relativamente largos como Las armas secretas. La angustia omnipresente a lo largo de todo un día me obligó a trabajar empecinadamente hasta terminar el relato, y solo entonces, sin darme cuenta sin cuidarme de releerlo, bajar a la calle y caminar por mí mismo, sin ser ya un Perrier, sin ser ya Michelet. Esto permite sostener que cierta gama de cuentos nace de un estado de trance, anormal para los cánones de la normalidad al uso, y que el autor los escribe mientras está en lo que otros franceses llaman un état second. Para que Poe haya logrado sus mejores relatos en este estado, paradójicamente reservaba la frialdad racional para la poesía, por lo menos en la intención. Lo prueba más acá de toda evidencia testimonial el efecto traumático, contagioso y para algunos diabólico de Ditel Tal Har, El corazón del Ator, y de Berenice.
No faltará quien estime que exagero esta noción de un estado exorbitado como el único terreno donde puede nacer un gran cuento breve. Haré notar que me refiero a relatos donde el tema mismo contiene la anormalidad, como los citados de Poe, y me baso en mi propia experiencia toda vez que me vi obligado a escribir un cuento para evitar algo mucho peor. ¿Cómo describir la atmósfera que antecede y envuelve el acto de escribirlo? Si Poe hubiera tenido ocasión de hablar de eso, estas páginas no serían intentadas, pero él halló ese círculo de su infierno y se limitó a convertirlo en El gato negro y en Ligeia. No sé de otros testimonios que puedan ayudar a comprender el proceso desencadenante y condicionante de cómo un cuento breve digno de ser recuperado o de convertirse en un recuerdo. Apelo entonces a mi propia situación de cuentista y veo a un hombre relativamente feliz y cotidiano, envuelto en las mismas pequeñeces dentistas que todos los habitantes de la gran ciudad, que lee el periódico y se enamora y va al teatro y de pronto instantáneamente en un viaje en el metro o en un café, en un sueño, en la oficina, mientras revisa una traducción sospechosa acerca del analfabetismo en Tanzania, deja de ser él y sus circunstancias y sin razón alguna, sin previo vicio, sin el aura de los epilépticos, sin la crispación que precede a las grandes jaquecas, sin nada que dé tiempo a apretar los dientes y respirar hondo. Es un cuento, una masa informe, sin palabras, ni caras, ni principio, ni fin, pero ya un cuento, algo que solamente puede ser un cuento y además enseguida, inmediatamente. Tanzania puede irse al demonio, porque este hombre meterá una hoja de papel en la máquina y empezará a escribir aunque sus jefes y las Naciones Unidas en pleno se caigan por las orejas, aunque su mujer lo llame porque se está enfriando la sopa, aunque ocurran cosas tremendas en el mundo y haya que escuchar las informaciones radiales o bañarse o telefonear a los amigos. Me acuerdo de una cita curiosa, creo que fue Roger Free. Un niño precozmente dotado con el dibujo explicaba su método de composición diciendo: primero tengo que comenzar una línea. En ese caso, todos los cuentos suceden exactamente con lo contrario. La línea verbal que los dibuja arranca sin ninguna pequeña línea previo, sin ningún impulso previo. Hay como un enorme coágulo, un bloque total que ya es el cuento. Eso es clarísimo, aunque nada pueda parecer más oscuro, y precisamente allí reside esa especie de analogía onírica de signo inverso que hay en la composición de tales cuentos. Puesto que todos hemos soñado cosas medianamente claras que, una vez despiertos, eran coágulos informes, una masa sin sentido. Se sueña despierto al escribir un cuento breve. Los límites del sueño y la vigilia ya se saben, basta preguntarle al filósofo chino o a la mariposa. De todas maneras, si la analogía es evidente, la relación es de signo inverso, por lo menos en mi caso, puesto que arranco del bloque informe y escribo algo que solo entonces se convierte en un cuento coherente y válido per se. La memoria, traumatizada sin duda por la experiencia vertiginosa, guarda en detalle las sensaciones de esos momentos y me permite racionalizarnos, aquí en la medida de lo posible. Hay la masa que es el cuento, pero ¿qué cuento? Yo no lo sé. Y lo sé al mismo tiempo. Todo está visto por algo mío que no es mi conciencia, pero que vale más que ella en esa hora fuera del tiempo y la razón. Hay la angustia y la ansiedad y la maravilla, porque también las sensaciones y los sentimientos se contradicen en esos momentos. Escribir un cuento así es simultáneamente terrible y maravilloso. Hay una desesperación exaltante, una exaltación desesperada. Es ahora o nunca, y el temor de que pueda ser nunca exacerba el ahora. Lo vuelve máquina de escribir corriendo a todo teclado, olvido de las circunstancias, abolición de lo circundante. Y entonces la masa negra se aclara a medida que avanza,
increíblemente las cosas son de una extrema facilidad, como si el cuento ya estuviera escrito con una tinta simpática y uno le pasara por encima el pincelito que lo despierta. Escribir un cuento así no da ningún trabajo, absolutamente ninguno. Todo ha ocurrido antes, y ese antes que aconteció en un plano donde la sinfonía se agita en la profundidad, para decirlo con Rimbaud, es el que ha provocado la obsesión, el coágulo abominable que había que arrancarse a tirones de palabras. Y por eso, porque todo está decidido en una región que diurnamente me es ajena, ni siquiera el remate del cuento presenta problemas. Sé que puedo escribir sin detenerme, viendo presentarse y sucederse los episodios, y que el desenlace está tan incluido en el coágulo inicial como el punto de partida. Me acuerdo de la mañana en que me cayó encima una flor amarilla. El bloque amorfo era la noción del hombre que se encuentra a un niño que se le parece y tiene la deslumbradora intuición de que somos inmortales. Escribí las primeras escenas sin la menor vacilación, pero no sabía lo que iba a ocurrir. Ignoraba el desenlace de la historia. Si en ese momento alguien me hubiera interrumpido para decirme, al final el protagonista va a envenenar a Luke, me hubiera quedado estupefacto. Al final el protagonista envenena a Luke, pero eso llegó como todo lo anterior, como una madeja que se desovilla a medida que tiramos. La verdad es que en mis cuentos no hay el menor mérito literario, el menor esfuerzo. Si algunos se salvan del olvido, es porque he sido capaz de recibir y transmitir sin demasiadas pérdidas esas latencias de una psiquis profunda, y el resto es una cierta veteranía para no falsear el misterio, conservándolo lo más cerca posible de su fuente, con su temblor original, su balbuceo arquetípico. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.